Hoy día, amado hermano, si usted quiere ponerle un título al mensaje de hoy vamos a ver la predicación de Jonás. Y dentro de ello, dentro del contexto del mensaje de hoy día, vamos a ver dos aspectos importantísimos que lo vimos en la presentación del Salmo aquí y justamente en el estudio de la intercesión que hacemos antes de empezar el servicio. Dos aspectos que son importantísimos no solamente para la persona que llega a los caminos de Cristo por la predicación del Evangelio, sino también son dos aspectos que muchas veces como creyentes los desestimamos, les damos poca importancia, por así decirlo, los dejamos ahí como ahí escondiditos y no les damos el valor que realmente tienen para la vida de un creyente, no les damos la importancia que realmente tienen para la vida del creyente. Estoy hablando de la confesión del pecado y estoy hablando del arrepentimiento. Dos aspectos que son fundamentales que debe de tener tanto la persona a la cual se le está evangelizando, se le está predicando y que viene a los caminos de Dios, como también para nosotros los creyentes que ya se supone que conocemos al Señor. Dicho esto, hermanos, pidiéndole al Señor dirección, me ha parecido bien hacer, por así decirlo, un pequeño paréntesis en esta serie de mensajes que estamos hablando acá, haciendo un estudio expositivo del libro de Jonás. Vamos a hacer por así decirlo, un pequeño paréntesis, porque es precisamente en el capítulo 3, del versículo 4 en adelante del libro de Jonás, donde precisamente encontramos un enfoque teológico y doctrinal de lo que es la confesión de pecado y lo que es el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, pero justamente llegamos a ello producto de la predicación de la palabra de Dios, predicación que está dada por Jonás. Amén. Entonces, vamos a leer ahí, vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 3 y versículo 4 del libro de Jonás. Amén. Esto fue a manera de una preintroducción nada más. Capítulo 3, versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicar, o iba predicando, diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Algo que no ha cambiado hasta el día de hoy es el pecado. De hecho, el pecado es acumulativo. Siempre va a aumentar y aumentar. Pero algo que también ha permanecido, dando gracias a Dios, por la misericordia y la gracia de Dios, también es la confesión de pecados. Investigando y estudiando un poquito acerca de la confesión, hermano, ¿sabe que existen sitios web o lugares en las redes sociales donde la persona puede confesar los pecados? De hecho, hay compañías a las cuales usted puede llamar por teléfono, confesar su pecado, y en la mayoría de los casos estas compañías se ofrecen a ir y pedir disculpas si es que usted ha ofendido a alguien. Esto es interesante, hermano. Estoy hablando de esto por el asunto de la vergüenza y de la culpa, porque obviamente la persona cuando peca, cuando hace algo mal, independientemente de que sea rico, sea pobre, sea de cualquier país que sea, el pecado es presente, el pecado es real, es algo que se ve, se nota. Entonces, cuando una persona peca, obviamente tiene vergüenza, así diga que no. Y en la conciencia está la culpa por ese pecado. Hay incluso compañías que, como ya dije hace un momento, escuchan su pecado y
obviamente si es que ellos pueden ir y justamente pedir disculpas. Hay incluso lugares de internet donde la persona puede meterse al internet y confesar su pecado para librarse justamente del peso de la culpa y de su conciencia. En esos lugares, en esos sitios web, hay romances secretos, hay robos secretos, hay abortos secretos, hay cosas cometidas con mala intención, hay odios secretos y la lista sigue y sigue. Y a pesar de esto, a pesar de que estas personas utilizan esta serie de cosas, el pecado sigue ahí, la culpa sigue ahí, la conciencia sigue ahí, no han cambiado. Tal vez estarán bien por un rato, una semana y al final siguen igual. Sus conciencias les siguen acusando día tras día por lo que habían hecho, por lo que hacen. La verdadera confesión no se hace por internet o no se le guarda como un secreto. O peor aún, la verdadera confesión no se le hace a un hombre que puede ser igual o más pecador que usted. La verdadera confesión, amados hermanos, es admitir nuestro pecado a Jesucristo. Lo que hizo David. Él admitió su pecado. Declaró su pecado. La verdadera confesión no es para un sacerdote acá en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que Jesucristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Acompáñeme a 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que me están escuchando, me están viendo, es importante que usted entienda el concepto y las implicaciones de lo que es la confesión de pecado y lo que es el arrepentimiento, para que usted tenga una idea clara y pueda comprender mejor este sermón. Entonces, ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Escuche lo que le voy a decir. Escuche bien, el evitar al Señor Jesucristo es evitar una verdadera confesión. Evitar la verdadera confesión es evitar la verdadera oportunidad de ser perdonados, ya que Jesús es la única fuente real y verdadera de un perdón. Es decir, ¿dónde hallamos nosotros un verdadero perdón? Es únicamente en Jesucristo. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿sí? Más atrasito de donde estábamos nada más. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sí ve? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto es importante, hermano, para lo que nosotros estamos estudiando acá. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ver verdaderas confesiones, corazones expuestos, cómo realmente son nuestros corazones, queremos ver pecados admitidos y consecuencias aceptadas, justamente es por medio y a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra y nos lleva a Jesucristo, quien es nuestro Redentor y Salvador.
Por esta razón, hermano, evitar a Jesucristo es evitar el perdón. No cometamos ese error de despreciar a Jesucristo y quién es Él y qué hizo en la cruz. Entonces, la verdadera confesión es eso, hermanos. Aceptar y declarar nuestro pecado, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él tenemos la única fuente de un verdadero perdón. Porque Él murió, Él se dio por nosotros. Por Él somos redimidos. Por Él nuestros pecados son perdonados, dice la palabra de Dios. Versículo 4, regresando a Jonás, capítulo 3, versículo 4. Dice ahí, comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad y él comenzó a predicar. De aquí, en 40 días, Nínive será destruida. Un sermón que si usted puede contar son 8 palabras, un sermón tal vez el más pequeño jamás predicado, pero que en realidad produjo un avivamiento de toda una nación, de todo un pueblo. De aquí en 40 días Nínive será destruido. Ahora, lo que está predicando Jonás en homilética se llama el punto central del sermón, es decir, que en base a ello, obviamente, Jonás predicaba a un Dios verdadero, a un Dios vivo, en base a esta idea principal. Él tuvo que enseñarles, él tuvo que explicarles cuál era su Dios, Jehová de los ejércitos. Observemos el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron. Los hombres de Nínive creyeron, dice ahí. Esta gente tenía que conocer a Dios, el Dios verdadero, para poder decidir a favor de Jehová, para poder decidir ponerse al lado de Jehová de los ejércitos y dejar el Dios que ellos tenían, el Dios Dagón, el Dios pez. Nínive adoraba a ese Dios. Entonces, por medio de la predicación del Evangelio, ellos deciden, ¿verdad?, dejar a su Dios e irse al lado, cambiarse al lado, ponerse a favor de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí que los hombres de Nínive creyeron. Ahora, esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque esta palabra viene del hebreo Amán, que esta palabra en el contexto quiere decir confirmar o apoyar. Las implicaciones en el contexto son muy grandes acá, porque las personas de Nínive debieron haber considerado, escuchado el mensaje de Jonás, y en base a esa consideración, ellos creyeron, se hicieron a Dios. De ahí que se usa el verbo amán, confiar, es decir, ellos creyeron, confiaron en la predicación que escucharon de parte de Jonás. Mensaje sencillo, y la palabra de Dios dice que ellos creyeron a Dios. No dice ahí que ellos creyeron a Jonás, dice que ellos creyeron a Dios, dice ahí claramente. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que la fe nunca descansa en el mensajero, sino en el Dios del mensajero. Y Dios sacó a esta gente de las tinieblas a la luz verdadera. ¿Qué vemos acá? Que Jonás invitó a los ninivitas a ver a Dios mismo y no a sí mismos. Y esa es la invitación para hoy día, para cada persona. ¿Por qué? Porque una de las características que produce el pecado es que nos hacemos y nos miramos a nosotros mismos, nos hacemos egocéntricos. Cuando hay pecado en una persona es egocéntrica, se ve a sí mismo, no le importa el resto, no le importa si están sufriendo o no, no le importa, con tal que la persona esté bien, con tal que se deleite en ese pecado, con tal que él se satisfaga, ¿me entiende? Eso es lo que está sucediendo acá.
Por esta razón, hermanos, nuestra motivación como creyentes es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio nos va a llevar a considerar nuestro pecado. Por eso dice ahí la palabra de Dios: y los hombres de Nínive creyeron. Escucharon el Evangelio predicado por Jonás, escucharon la palabra de Dios predicada por Jonás, y ellos se vieron a sí mismos, se dieron cuenta de su pecado y dijeron: no, este Dios, Dagón, no nos sirve. Creo en Jehová de los ejércitos, creo en el Dios de Jonás. Eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Por eso es que cuando usted ve a una persona que está en pecado, siempre va a ver por lo suyo propio. ¿Qué quiero decirles acá? Que la prueba de una verdadera confesión, ¿sí?, es un verdadero arrepentimiento. Es decir, que cuando por medio de la palabra de Dios predicada, esa palabra nos muestra nuestro pecado y esa palabra nos lleva a confrontarnos con nuestro pecado y nos muestra el pecado que estamos cometiendo. Y como decía mi hermano acá en el Salmo 51, eso le pasó a David. Y David vio su pecado. Él fue redarguido por el profeta y vio su pecado y él declaró su pecado a Dios. Cuando eso sucede, cuando hay una verdadera confesión de pecado a Dios, podemos tener un verdadero arrepentimiento. Y este es el segundo concepto que nosotros debemos de tener muy claro. ¿Qué es el arrepentimiento? Lo hemos estudiado acá en la congregación, sabemos qué es el arrepentimiento. Arrepentimiento en realidad es una palabra técnica, no tiene nada de religioso, para empezar. Esta palabra arrepentimiento, las implicaciones son muy importantes, porque significa darse la vuelta, ir al lado opuesto. Eso significa arrepentirse. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra para arrepentimiento tenemos la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Y ahora vemos a los ninivitas que cambiaron su mente y se volvieron a Dios. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, nosotros podemos llegar y poder ver cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Que no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso le sucedió a los hombres de Nínive ahí. Ellos declaran su pecado, se arrepienten y pueden conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, para resumir hasta este momento, es importante que entendamos lo que es la confesión y lo que es el arrepentimiento. La confesión es declarar su pecado, reconocer su pecado. Estoy fornicando, estoy adulterando, soy chismosa, soy chismoso, miento, robo. Eso es confesar a Dios. Señor, reconozco que yo he pecado. Ahora, cuando hay una verdadera confesión de pecado, por consecuencia va a haber un verdadero arrepentimiento. Es decir, vamos a darnos la vuelta al pecado, se va a dejar el pecado. Ahora, ¿entiende usted por qué muchas veces no hay un verdadero cambio en la persona? Porque no ha habido una verdadera confesión y por lo tanto no ha habido un verdadero cambio en esa persona. Dicho esto, a manera de introducción, hermanos, vamos a ver hoy 3 puntos. 3 puntos que giran, ¿sí?, en base a lo que es un verdadero una verdadera confesión y un verdadero arrepentimiento. 3 puntos que los vemos aquí, justamente estudiando el capítulo 3 del libro de Jonás. Entonces vamos a ver el primer punto, la confesión de los ninivitas.
Versículos 5 y 6 del capítulo 3. ¿Qué dice ahí? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todos se cubrieron de cilicio ahí. Todos se cubrieron con una vestimenta de cilicio. ¿Qué es el cilicio? El cilicio es una vestimenta dura y áspera de color oscuro, hecha de pelos de cabra. Se usaba para hacer bolsas y poder llevar ahí granos o cosas pesadas. ¿Sí? Y cuando se utiliza en el contexto que estamos leyendo acá en la palabra de Dios, como un vestido, representa o representaba humillación y lamento, dolor interno por el pecado, lo que le pasó a David en el Salmo 51. Entonces la gente se vestía de cilicio porque por medio de la palabra de Dios esa gente, esas personas fueron confrontados con su pecado. Se dan cuenta que están haciendo mal y producto de ello se visten de cilicio. Es decir, una persona que se vestía de cilicio representaba humillación, lamento, dolor interno por causa de haber reconocido el pecado que hay o que ha cometido. Dice la palabra de Dios que ahí el rey se sentó sobre ceniza. Ahora, la ceniza es muestra de dolor y de humildad también. O sea, estamos viendo no solamente el cilicio el cilicio y la ceniza, hermano. Es decir, vemos que un pueblo totalmente compungido por el pecado que se daban cuenta que había en ellos, producto de la predicación de Jonás, de la palabra de Dios. De hecho, si usted lee el versículo 8, hasta los animales se vistieron de cilicio, dice ahí. Ahora, no quiere decir que los animales se dieron cuenta y dijeron, la vaca dice, yo vaca pequé. No está diciendo eso. Lo que está queriendo darnos a entender el versículo 8 es que todo lo que ellos poseían expresaba ese dolor, esa angustia, esa humillación por sentirse que habían sido confrontados con su pecado por medio de la predicación del Evangelio. Veamos el versículo 7 que dice ahí: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, están ayunando. Esto implica que ellos estaban dedicando un tiempo para buscar a Dios, buscar la misericordia de Dios, tener una relación con Dios. A veces hay gente como en ese tiempo que era criticada por hacer ese tipo de cosas. De verdad. Le veían a la persona vestirse de cilicio y sentarse sobre ceniza, y esa persona eran criticadas muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que solamente hacen eso para hallar el favor de Dios. Se burlaban de ellos. Pero déjeme decirlo, que hoy en la actualidad sucede lo mismo. Hay gente que se burla, que se critica, que critica a las personas porque en determinado momento de su vida alguien les ha predicado del Evangelio, vieron el pecado que están cometiendo, confiesan su pecado, se arrepienten y luego cambian su vida y dicen: oye, ya se hizo hermanito, ya se hizo aleluya. Y le critican, y especialmente las críticas vienen de parte de nuestros familiares, ¿verdad? Los vecinos, los mejores amigos. Wow, son los primeritos que nos critican por haber cambiado. Pero incluso a veces dicen: oye, solo se hace el que se va a la iglesia, se hace el hermanito solamente porque no quiere irse al infierno. Es egoísta, dicen.
Así dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto aquí es que si Dios nos ha amado tanto para que su Hijo Jesucristo venga y dé su vida por nosotros, es totalmente justo y aceptable que nosotros podamos cambiar de vida. ¿Por qué no? Si éramos borrachos, pues ahora ya no lo somos, gracias a Dios. Si la hermana era chismosita, ahora ya no es chismosa. Alguien le predicó del Evangelio acerca del chisme. La hermana se vio chismosa a sí mismo, se arrepintió, le declaró el pecado, le dijo: Señor, perdóname porque soy chismosa. Y hubo un verdadero arrepentimiento y ya no es chismosa, cambió, se dio la vuelta del chisme. Una verdadera confesión produce un verdadero arrepentimiento. Y es verdaderamente justo y aceptable que nosotros, por medio de la predicación de Jesucristo, vengamos al conocimiento de Dios. Claro, ¿por qué no? Es justo. No tiene nada de egoísta. ¿Sabe cuál es el contexto de Juan 3:16? Es espectacular porque el contexto es que un inconverso llamado Nicodemo se va de noche a verle a Jesucristo y le hace la pregunta, le dice: Señor, ¿qué necesito yo para ganar el reino de los cielos? Y usted no ve al Señor Jesucristo diciéndole: oh Nicodemo, eres muy egoísta, solamente para ir al cielo me vienes a ver a mí y preguntarme, ándate de aquí, eres muy egoísta. No, Jesucristo no le dijo eso. Jesucristo le enseña cómo ir al cielo y le dice: mira, para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Y se empieza primeramente por la predicación del Evangelio, lo cual nos lleva a darnos cuenta del pecado que tenemos. Confesamos ese pecado, nos arrepentimos y en virtud de Jesucristo esos pecados son perdonados por la fe en Jesucristo. Ese es el contexto de Juan 3:16. Y de hecho, al empezar el capítulo 3, habla acerca de eso, de cómo nacer de nuevo. Acá a los padres les digo, a los padres que tienen hijos, pequeños o jóvenes, asegúrense en que sus hijos hayan nacido de nuevo. Porque si no han nacido de nuevo, no van a poder entrar al cielo. Si se mueren mañana y no han nacido de nuevo, créame, estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Es lo que yo decía la semana pasada, que como padres es una responsabilidad grande predicarles el Evangelio a nuestros hijos. Y que ellos, a través de esa predicación, ellos puedan arrepentirse de su pecado, confesar su pecado, arrepentirse, y que ellos puedan entender lo que es nacer de nuevo y en virtud de Cristo puedan ser salvos. Vemos acá los ninivitas, aquellos idólatras, paganos, sanguinarios, perversos, inmorales, por la gracia de Dios, creyeron en la palabra de Dios, depositaron su fe en Dios para salvación. Y obviamente ellos quieren salvarse del juicio de Dios, lo cual es perfectamente aceptable. Y déjeme decirle que este asunto de la salvación es un asunto personal. No tiene nada que ver con que mi familia es cristiana o yo voy a tal iglesia. No, es un asunto personal. La salvación es un asunto personal. Punto 2. No solamente vemos la confesión de los ninivitas, sino también vamos a ver que esta confesión cambió sus vidas. Veamos el versículo 7 y 8. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase
cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y clamen a Dios y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Esto es un asunto espectacular, impresionante acá, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque este cambio que nosotros estamos viendo se refiere a un estilo de vida. Se refiere a un cambio en cuanto a nuestro estilo de vida. Versículo 8. Si no cúbrasen de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase, dice, conviértase. Clamen a Dios, declaren su pecado, clamen a Dios, y conviértase. Es decir, desen la vuelta, arrepiéntanse, cambien de estilo de vida. Eso es lo que está diciendo ahí. El rey mandó a arrepentirse a todo el pueblo, a cambiar su mente, su conducta, su moral, su sistema de valores, su estilo de vida. ¿Sabe que en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando Estados Unidos estuvo inmerso completamente en la Segunda Guerra Mundial, estoy refiriéndome después de Pearl Harbor, se reunieron el presidente de los Estados Unidos, se reunió el rey de acá de Inglaterra y el primer ministro en ese entonces, que fue Winston Churchill. Se reunieron ellos y obviamente ya el mundo estaba en guerra, la guerra mundial estaba ya en pleno 1941 en adelante. Y estos tres líderes se reunieron y pidieron no solamente a Estados Unidos, sino a Gran Bretaña y a toda Europa orar por el conflicto. Pero ellos no pidieron arrepentirse. Ellos no pidieron a toda la nación, a toda Europa que se arrepientan. No lo hicieron. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Es políticamente correcto pedir oración en una nación, obviamente cuando hay circunstancias especiales, desastres, guerras, epidemias como la que estamos viviendo. Pero pedir a una nación, a todo un pueblo, que se arrepienta de su pecado, las implicaciones para un presidente, para un rey, para un primer ministro son grandísimas. ¿Por qué? Porque un primer ministro, un rey, tiene que complacer a todos, tiene que estar de acuerdo con todos. No tengo constancia de que en la actualidad, acá en Europa, ningún presidente, ningún primer ministro o ningún rey o ninguna reina haya pedido a su nación, a su pueblo, que se arrepienta de su pecado. No tengo constancia de eso. Yo me imagino a la reina de Inglaterra, cada año que da su discurso económico, sentada en su trono ahí, en Westminster. Es que no me cabe eso, hermano. La viejita ahí pidiendo a todo su pueblo que se arrepienta de su pecado. No he visto, ni veré. El rey de Nínive hace un llamado a la santidad personal, a darse vuelta del pecado, no solamente a confesar su pecado, como dice ahí versículo 8, que dice ahí, y conviértase cada uno del mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No solamente a confesar su pecado, sino también a arrepentirse de él, a darse la vuelta de ese pecado. El rey está diciendo, ok, no vamos a ocultar el pecado, no lo vamos a hacer, no vamos a negar nuestra reputación de violentos, idólatras, inmorales, perversos, paganos. No vamos a negar nuestro pecado, pero el rey está diciendo ahí, hey, a todo el pueblo, vamos a confesar nuestro pecado y vamos a arrepentirnos. Eso es lo que está diciendo ahí. Como les decía hace un momento, está bien que oremos como creyentes cuando hay un desastre o una calamidad. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando eso sucede, los impíos, los incrédulos, la gente que vive en pecado, hace que se sientan bien por un momento, por una semana, por 2 semanas, por un tiempo, hasta que el conflicto, hasta que el desastre pasa, hasta que la epidemia pasa. Incluso dejan de pecar. Los homosexuales dejan de pecar, dejan de ser homosexuales hasta que pase el COVID.
Los ladrones dejan de robar hasta que pase el COVID. Eso sucede, hermano, con la oración. No digo que la oración esté mal, gloria a Dios por la oración. Pero eso no cambia a una persona. Sin embargo, nosotros vemos que ese no fue el caso de Nínive. Aquí vemos a todo un pueblo haciendo una confesión verdadera con un arrepentimiento genuino y, sobre todas las cosas, reflejando en sus vidas su nuevo estilo de vida. El día de ayer fue 11 de septiembre. Se celebraron 20 años del derrumbe de las Torres Gemelas. No vamos a entrar aquí en teorías de la conspiración, pero fue un hecho que cambió toda la historia de toda la humanidad, desde ese día hasta el día de hoy. Al domingo siguiente, del 11 de septiembre, todos los pastores cristianos en todas las iglesias, en todo el mundo, hicieron un llamado para oración, menos 2 pastores que yo tengo conocimiento. Estos 2 pastores se pusieron de pie delante de su congregación, respectivamente, y pidieron a toda su congregación que se arrepientan de su pecado. Fueron los únicos que hicieron eso. El uno, David Wilkerson, está ya en la presencia de Dios, y el otro fue John MacArthur en su congregación. Notemos ahí, hermano, cuán honestos y verdaderos son los corazones de los ninivitas. Versículos 9 y 10. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Ellos quieren hacer la voluntad de Dios, ellos quieren salvarse de la ira de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, dice ahí. Y vio Dios lo que hicieron. Mateo capítulo 7 del versículo 15 al 20. ¿Qué dice? Por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Mire, es lo que yo siempre digo. Lo que dice la palabra de Dios ahí es que un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Un fruto bueno no puede dar un árbol malo. Entienda, usted no puede cosechar naranjas si ha sembrado papas en su vida. Estoy parafraseando para que usted me entienda. A veces la persona quiere seguir viviendo en pecado y vive en pecado y se deleita en el pecado y quiere que le vaya bien con Dios. Eso no funciona. Eso no es así. Aquí vemos que Dios dice ahí, y vio Dios lo que hicieron. Fue un hecho evidente. Dios mismo está viendo el cambio que hay en ellos, no solamente por la confesión de pecado, sino por el cambio, por un verdadero arrepentimiento. Y vio Dios, dice, lo que hicieron. Se vio, se notó. Dejaron de ser idólatras, dejaron de ser inmorales, dejaron de ser asesinos, dejaron de ser paganos. Porque Dios mismo lo está viendo. Ahora, desde el punto de vista humano, parece que si Dios hubiese cambiado de parecer. Sin embargo, desde el punto de vista divino, era simplemente Dios respondiendo al cambio del corazón de los ninivitas en base hacia Dios. Tercer punto, la aplicación. Obviamente, si hay algo que podemos aprender de esta maravillosa respuesta de los ninivitas, es que debemos de estar dispuestos y abiertos a la obra de la gracia divina y redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que la misericordia y la gracia de Dios puede llegar de personas que menos te lo imaginas.
Alguna vez yo les he contado mi testimonio. Alguien vino a mi habitación, mi cuarto, estaba con mi esposa realmente mal, pasando mal. Y lo único que me dijo este hombre de Dios, a quien quiero mucho, me dijo: Jesucristo te ama. Y ese fue el punto de partida, y gloria a Dios por ello. Puede llegar de la persona que menos te imagina. Yo veo, hermano, acá que los judíos, con respecto al pueblo de Nínive, el pueblo de Nínive era tal vez los últimos en la lista por los cuales los judíos oraban. ¿Me está entendiendo lo que yo le quiero decir? El punto aquí es que si los ninivitas se arrepintieron y creyeron en Dios, nadie debe de estar fuera de la oración para salvación. Nadie es lo suficientemente violento, nadie es lo suficientemente malo, nadie es lo suficientemente inmoral o deshonesto para no poder ser redimido por Cristo. Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Isaías 53 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. ¿Sabe que en 1875 nació un hombre llamado Evans Roberts? Él murió en 1951, octavo hermano de 2 hermanos. En Gales. Fue uno de los evangelistas más impresionantes que Dios utilizó acá en Gales. Impresionante, hermano. Cuando él empezó a predicar la palabra, Dios le utilizó de una manera impresionante, valga la redundancia, hermano. Él solamente estudió la primaria, porque obviamente al ser parte de una familia muy grande, le tocó trabajar en ese tiempo en las minas de carbón o en los astilleros. ¿Ya? Entonces, cuando él predica, y la predicación de él era muy, muy particular. ¿Por qué? Porque él predicaba justamente de lo que estamos aprendiendo hoy, de confesar nuestro pecado y arrepentirnos y cambiar verdaderamente por la gracia y la obra del Señor Jesucristo y ser guiados por el Espíritu Santo. Las predicaciones de él eran así. Donde él iba era: arrepiéntase de su pecado y conviértase a Cristo. Oye, era interesante. ¿Por qué? Porque en la primera predicación de este hermano, Evans Robert, en la primera predicación él ganó 8 personas. A la semana siguiente él ya tenía 100. Al año tenía 10,000 personas, todas ganadas para Cristo. El ministerio de él fue impresionante, con una predicación muy sencilla, pero era palabra de Dios. Dice, si usted puede leer la biografía o los que le conocieron a él, fue algo impresionante ahí en Gales. ¿Por qué? Porque dice que estas personas no solamente confesaron su pecado, sino que hubo un verdadero arrepentimiento. Tal es así que aquellas personas que trabajaban en los astilleros, dice que ellos comenzaron a devolver lo que habían robado durante años. Y cada día eran devolviendo herramientas, devolviendo cosas así, ¿no?, a los astilleros en los cuales ellos trabajaban. De tal manera que los dueños de los astilleros ponían signs, ponían notas ahí diciendo que por favor ya no devuelvan las herramientas, no devuelvan lo robado, porque tenemos mucho. Y por razón del dueño, la compañía les regala esos elementos o esas herramientas que ustedes han robado. Imagínense. Dice que en toda esa región de Gales los bares comenzaron a quebrar, porque la gente dejó de tomar, dejó de beber. Se abrieron más sucursales bancarias. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a pagar sus deudas y a ahorrar dinero. Cuando la palabra de Dios es expuesta a un corazón y esa persona reconoce su pecado, puede llegar a una verdadera confesión y a un verdadero arrepentimiento. Eso pasó en Gales. Este hermano murió en 1951. Tremendo avivamiento. La gran reforma que puede suceder en la vida de una persona comienza primeramente con la predicación de la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios.
No como decíamos la semana pasada, no predique sus experiencias, porque muchas veces sus experiencias son llenas de dolor, llenas de traiciones, de amarguras, de daño. Predique la palabra de Dios a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, a sus hermanos. Y la gran reforma comienza primero con eso, con la predicación de la palabra de Dios. Y luego, para los que escuchan la palabra de Dios, ellos puedan confesar su pecado y venir al Señor, arrepentirse de su pecado, obedecer la palabra de Dios, confesar al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahí en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3 dicen: nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, usted y yo como creyentes debemos de ser esas cartas abiertas. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, esas personas deben de ver a Cristo en usted. Esto es lo que vieron en Nínive, en Jonás. Vieron una luz literalmente del cielo alumbrando la oscuridad de toda una nación pagana que vino a la salvación. Ahora, por el asunto del orgullo del hombre, asegúrese, usted y yo asegurémonos de que nos identificamos con los ninivitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdidos en sus pecados, sin esperanza y con un juicio de Dios a la puerta. Y ese es un ejemplo clarísimo de lo que usted y yo fuimos no hace mucho para algunos. No obstante, como creyentes debemos de confesar nuestros pecados todos los días, ponernos a cuentas con Dios, como lo hizo David en el Salmo 51, que leyó mi hermano, para poder de esa manera tener un cambio de conducta, arrepentirnos verdaderamente. Y sobre todo, asegúrese que esté donde usted esté, vean a Cristo en usted. Hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Amén.